Hola a todos, mi nombre es Lewis Rodríguez y les voy a hablar sobre la importancia de las ciudades en la incorporación del continente americano al sistema económico europeo. Durante el siglo XVI, los españoles ejecutaron en el Nuevo Mundo americano la más grande y descomunal operación de poblamiento que se haya realizado jamás en la historia de la humanidad, sin parangón en ningún otro tiempo. Nunca antes un país había fundado tantos pueblos, villas y ciudades en un territorio tan grande, en un periodo de tiempo tan corto y en una forma tan regular y ordenada como lo hizo España en América durante ese siglo. Siendo el resultado de ese proceso la creación de un modelo urbano que aun cuando ejecutado en América, sin duda fue producto de la penetración de las ideas renacentistas en la corona española. Dicho esto, nos preguntamos, ¿cuál fue el rol de la ciudad en la vida colonial americana? La ciudad es el más importante asentamiento estratégico en el proceso de consolidación de la conquista. A través de su fundación, el rey asegura la prueba palpable de la soberanía sobre el territorio conquistado. Por otra parte, le aseguraba fama, riqueza y una jurisdicción, y a los oficiales, a los hidalgos y a los soldados comunes y corrientes les aseguraba una parcela de tierra en la cual iniciar una nueva vida. Además, la ciudad de los hispanos aseguraba el dominio sobre los territorios circundantes. Asimismo, la fundación de la ciudad da origen a una serie de relaciones económicas, sociales, políticas y religiosas entre los conquistadores y entre ellos y los pueblos indígenas. Pasados unos 30 o 50 años, ya existían gobiernos coloniales, más o menos establecidos, que controlaban especialmente las áreas antes dominadas por los principales imperios americanos. Muchas de estas urbes tuvieron una importancia productiva comercial, otras, en cambio, operaban como centros administrativos o zonas de frontera, de modo de resguardar la ocupación hispana ante levantamientos indígenas o amenazas de otras potencias europeas. El proceso poblacional que siguió a la explotación y conquista es la base de la configuración del sistema económico colonial, en el que se articulaban factores como el trabajo, la tierra, la producción agrícola, minera e industrial y su comercialización. Y, de otro lado, las exigencias fiscales y la capacidad industrial de la metrópoli. Entre España y las Indias se establecen unas relaciones que han sido calificadas de interdependientes, pero cuyo más claro resultado fue la dependencia económica americana en 1794. Uno de los máximos representantes de la administración colonial, el conde de Revillagigedo, virrey de Nueva España, expresaba así la verdadera naturaleza de las relaciones entre España y América. No debe perderse de vista que esto es una colonia que debe depender de su matriz, España, y debe corresponder a ella con algunas utilidades por los beneficios que recibe de su protección. Así se necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recíproco el interés, lo cual cesaría en el momento que no se necesitara aquí de las manufacturas europeas y sus frutos. De ahí que la economía colonial se concrete en una gran minería de metales preciosos y unas buenas agriculturas. Por su parte, los colonizadores aportaron varios tipos de cultivos que no existían en América, como lo fueron el olivo, la almendra, el arroz, café, caña de azúcar y trigo. Introdujeron también animales de granja y de carga, como el caballo, la vaca, el asno, el buey, la oveja, y el uso de tecnología agrícola, como la carreta con rueda, desconocida por los nativos americanos, y ganadería. Una industria deplorable y un monopolio comercial que sintetiza todo. Por otro lado, el maíz, la patata, el cacao y el tomate tuvieron un impacto importante en la alimentación del resto del mundo, así como el café y la caña de azúcar. En muchas regiones, el uso del maíz y de la patata permitió la supervivencia de poblaciones significativas como en la China Ming. La conquista y la posterior aparición de las primeras ciudades entabló nuevas vías de comunicación y transporte, sobre todo marítimas, entre Europa y América. Esto llevó a la creación de numerosos puertos oceánicos y fluviales en el continente americano. La ruta de estas vías fue establecida por razones mercantiles. Para entender mejor esto, debemos comprender que el mercantilismo no existió como sistema o doctrina orgánica
Incluso no tuvo nombre hasta 1776, cuando Adam Smith lo bautizó así porque ponía su acento en el comercio, sino como una serie de medidas prácticas íntimamente relacionadas con la revolución comercial de la época y la creación de los grandes estados nacionales absolutistas. La idea clave es que la verdadera riqueza consiste en la posesión de oro y plata, pero no por un mero atesoramiento, sino por ser una fuente de riqueza mediante una inversión adecuada. Los países no productores de dichos metales solo pueden obtenerlos mediante un excedente continuo de las exportaciones sobre las importaciones o bien mediante la obtención de colonias que proporcionen esos metales, o sea, en un mercado exclusivo para los productos manufacturados de la metrópoli. Dicho esto, se empieza a notar la influencia de América sobre lo que ocurre en Europa, y se formula así el llamado Pacto Colonial, consistente en la explotación de las colonias en beneficio exclusivo de la metrópoli, lo que implica el proteccionismo de las manufacturas nacionales y la exclusividad o monopolio del comercio con las colonias. El marco teórico del mercantilismo establece que las colonias deben aportar suficientes ingresos fiscales como para pagar todos los gastos de su propia administración y defensa, y además de eso enviar un excedente a la metrópoli, así como abastecerla de materias primas que una vez procesadas en sus fábricas se exportarían a otros países, incluidas las propias colonias. La plata americana llegó a la metrópoli, pero solo condujo a un proceso inflacionario y no a estimular la producción, convirtiéndose España en el principal cliente de los países mercantilistas europeos. Es decir, América cumplió su parte del pacto colonial. Falló, sin embargo, la otra parte, pues la metrópoli fue incapaz de articular una política industrial eficaz en una situación de impuestos altos, consumo también alto, ruinosos conflictos internacionales y, posiblemente, falta de talento empresarial. El mercantilismo español del siglo XVIII defenderá la aplicación en España de las medidas asociadas al mercantilismo de Francia, Inglaterra y Holanda, consistentes en promover la industria nacional eliminando las tarifas e impuestos interiores, liberalizar el comercio indiano, sin renunciar a la exclusividad, claro está, y aumentar la demanda colonial de manufacturas españolas, incluso por la vía de mejorar la situación de mestizos e indios para aumentar su capacidad adquisitiva. Tal será el sentido de las reformas borbónicas, que suponen un intento de aplicar rigurosas prácticas mercantilistas cuando ya este sistema está dando paso en Europa a la revolución industrial y la era del capitalismo.